usted quiera. Es como una iglesia pentecostal allá afuera. Sí, se puso... Se fue chipa, candela. ¿Quién sabe si recibimos la unción por aquí? ¿Hay una iglesia por aquí? ¿Eh? Suena No. como un culto full, loco. Eso tiene que ser un carro. Eso es maná, tú estás... Eso es maná, maná. Entonces, señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Uno pensaba que era una el iglesia. Espíritu Santo, pero efectivamente era El maná. espíritu de señores. maná. O sea, ya empezamos full. Sí, ya estamos. Ah, ya estamos vivos. aquí. Señores, estamos en otra entrega de Vivir con Herejes. Y tenemos la misma ropa, pero esto es otro momento. Nos bañamos, estamos limpios. No es el mismo episodio pasado que vieron. El día de hoy tenemos el privilegio de estar aquí con una persona que es de la casa ya. Es uno de los santos. De los Santos. De los santos. Ah, porque- Uno de los de verdad. No, porque el hereje es el otro. Déjame responder que... Ese programa tiene 2 santos y un hereje. Ajá. Ustedes deducan en Vivir con Fe cuáles son los ¿Quiénes 2 son? santos y quién es el hereje. Yo creo que sé. Bueno, ya tú me dijiste que yo soy un santo, o sea que vayan Exacto. haciendo la matemática. Tienen que hacer la matemática con Iván y con Fara de quién es. Sí. Que creo que todos sabemos que Fara es la otra santa. Pero aquí tenemos a nuestro hermano Ricky de Vivir con Fe. El día de hoy tenemos un tema que estuvimos hablándolo en una noche así tarde. De esas conversaciones que uno empieza a hablar... Ey, nos contamos tarde, No, ¿verdad? sí, Tú eres ya la- fundido, día de semana, y empezamos como a hablar de algo que realmente a mí me interesó mucho, viejo, para serte sincero, de lo que el Señor había puesto en tu corazón. Sí. Que Rafa le dio hasta un título. ¿Cómo para que se hablar llama de esto? tema. ¿Cómo que se llama este episodio? Se llama La Gran Sugerencia. La gran sugerencia. Pero eso como que me suena como similar a algo. No sé cómo... Como Suena- algo de suena la Biblia. parecido no sé. como a la gran comisión. Pero al parecer estuvimos hablando, y es la razón por la que estamos aquí, porque cuando tú estuviste comentando como eso que tú sentías en tu corazón, fue como que, óyeme, esto hay que hablarlo, porque la realidad da pena decirlo, pero es algo que no se está viviendo. Y es el tema de la gran comisión. ¿Cuál es el verdadero llamado del evangelio? Nosotros hemos estado compartiendo mucho de cómo, en cierta forma, el evangelio se ha diluido. Por diluido no te estoy diciendo de que se presente tal vez como algo a la clara, como que es algo malo, sino como que se ha ido diluyendo al punto de que se ha perdido la esencia real de lo que es el evangelio. Un ejemplo de esto es: ven a Jesús, te quitará la depresión. En vez de decirte, ven a Jesús, Él perdonará tus pecados. Y tenemos también el tema, por ejemplo, como vemos hoy en día, que ya la iglesia se ha enfocado más en crear un nombre como individual, ir creciendo de manera individual. Se han creado como estas marcas personales de los pastores, como que todo esto torna alrededor de mí, y se ha perdido como esa idea central de lo que es la gran comisión. Y queremos darte este espacio, viejo, para que tú hables un poquito eso mismo que tú nos compartiste, porque de verdad, señores, ustedes saben que ustedes vienen a veces para reírse, pero este es un episodio serio. Para Este es salir uno confrontados. donde yo entiendo que todos debemos de escuchar esto que tiene Ricky para compartir. Mira, y te voy a decir algo. Yo, o sea, el que escucha atentamente Vivir con Fe, esto no le va a tomar por sorpresa, porque yo tengo tiempo que yo tiro mi bananita. Bananitas son, estás tirando Unos fundazos. Yo suelto unos cuantos fundazos porque es que yo he estado en diferentes posiciones y yo sé lo que es estar del otro lado. Y no de forma intencional, porque yo creo y estoy consciente de que la mayoría de la gente no es consciente del error en el que están. Y mira, yo soy muy cuidadoso de decir a una gente, usted está en el error. Porque uno tiene que cuidarse con las doctrinas, los temas de bueno, pero tú eres calvinista, yo soy que sé yo cuánto. O sea, uno tiene que cuidarse porque cada quien tiene una postura diferente. Claro. Y de hecho, yo creo que las posturas, hasta cierto punto, aunque la gente entiende que son malas, enriquece la diversidad en la cual el Señor llega a la persona.
Porque de cierta manera la gente tiene la posibilidad de escuchar un mensaje y se afianza con un tipo de mensaje y quizá con otro no. Y yo creo que Dios hasta cierto punto se avala de eso. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que sí, viejo, que yo mismo últimamente he estado como meditando mucho en eso. Como estas subdivisiones que hemos creado dentro de la iglesia, al final de cuentas, yo la veo saludables. ¿En qué sentido? De que hay ciertas personas que una enseñanza le va a llegar de una forma, pero al final es el mismo evangelio. Porque estamos hablando de cosas secundarias. Por ejemplo, el tema que siempre se discute, que si la salvación se pierde o no se pierde, que si la mujer puede predicar o no, que si cómo debería ser el orden dentro de la iglesia, cómo debería de ser si al pastor se le da solo, si no. Eso son como cosas secundarias, pero es enriquecedor porque se ve esa diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Y yendo en eso, tú has estado, y es real, escuchen Vivir con Fe para que vean al Ricky de hace un año y al Ricky de ahora, donde tú has estado como soltando verdades, porque al final de cuentas no se puede decir que son bananas, no se puede decir que son piedras, son verdades. Son verdades. Que tú has ido soltando en cuanto a dónde estamos nosotros parados como cristianos, que es la vida cristiana que estamos llevando realmente. Tú, si te atreves, ¿verdad? Te estoy poniendo ante las cámaras. On the spot. On the spot. Sí. ¿Tú puedes contar un poquito de eso que tú nos hablaste, de tu testimonio en un proceso que pasaste donde tú decías claro. como Una crisis de fe, una casi. crisis existencial, básicamente? Claro, si no, fue full una crisis existencial. O sea, te lo puedo certificar. Porque yo le perdí sentido a la vida. Porque mi vida realmente, después de que yo llegué al Señor, mi vida es el Señor. Y estamos hablando, tú llegaste al Señor, ¿en qué año? 2015. Y esta crisis se dio pocos meses antes de yo casarme con Lisa. Que fue... Lisa es la culpable. No, Lisa no es la culpable. No, Lisa no es la culpable. Mi amor, yo te amo. No te lleves de Luis Samuel. Eso fue el año pasado, cizaña. entonces. Eso fue hace casi 2 años. Okay. Hace casi 2 años. Porque nosotros nos comprometimos, duramos año y pico, como año y 3 meses para casarnos. Y fue antes de eso. O sea, fue más o menos como en verano del 22. Bueno, en fin. Yo tuve un momento de crisis porque yo vengo de diferentes tipos de procesos y siempre había buscado al Señor de una manera muy, muy intencional y muy radical. Yo soy del tipo de gente, el que me conoce de antes lo sabe, que yo cuando a mí se me coge con algo, yo me voy con todo, all in. Yo soy o todo o nada. Y eso en cierta manera es una virtud. En ese caso, el Señor aprovechó completamente eso. O sea, cuando Él atrapó mi corazón, como uno dice, yo me fui con todo. Pero ¿qué pasa? Que sin yo darme cuenta, yo caí en una trampa que es demasiado sutil. Yo lo primero que buscaba era una transformación. Yo sabía y reconocía que yo necesitaba un cambio. Yo reconocía que yo no estaba bien. Entonces yo procuraba un cambio de mi carácter. Ok, perfecto. Entro al Señor, el Señor comienza la dinámica de ese primer amor, temas de conocimiento de la palabra, también temas de la sobrenaturalidad del Señor. O sea, tuve un encuentro real y genuino con Él. Y yo me metí de lleno, full. Después comienzan los diferentes procesos financieros, procesos de salud. O sea, siempre había un tema de por medio por el cual yo buscaba al Señor. Lo que pasa es que no era frontal, pero en cierta medida yo pude identificar al tiempo de que mi motivación de por qué yo estaba buscando tan fervientemente a Dios era por lo que Él hacía por mí. Por lo que tú recibías. O sea, por lo que yo recibía. Y yo no te puedo decir que eso era algo consciente, porque yo amo la presencia, yo amo su palabra, pero realmente lo que me empujaba, la gasolina, yo tengo que ser honesto conmigo. Y era realmente las cosas que Dios podía hacer por mí. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, gloria a Dios, o sea, Dios me prospera, me saca del hoyo financiero, me entrega una esposa, o sea, me transforma mi carácter, mi relación con mi familia cambia radicalmente. Hoy mi papá es mi mejor amigo, yo antes era un pleito eterno en mi casa. O sea, como que yo veo una transformación
del cielo a la tierra en todos los sentidos. El Señor me entregó un negocio, del cual hoy en día yo vivo de ese negocio. O sea, fueron tantas las cosas que sucedieron que cuando, vamos a decir que en cierta medida lo tengo todo, en ese momento, entonces viene una confrontación. O sea, como quien dice, fue como al revés contigo, porque te dieron las añadiduras y después tú dijiste, ven, acá hay el reino. Más o menos, o sea, es que lo que te digo es que es muy sutil porque, o sea, yo siempre he estado muy claro de la palabra y siempre he sido muy, muy enfático en entender los contextos. O sea, yo no soy un tipo muy efusivo de que me llevo solamente de las emociones. O sea, yo siempre... Y dejando claro, o sea, aquí no estamos hablando de que tú creías de que en la prosperidad y que sé yo cuánto, No, para no, nada. No, yo nunca... O sea, estamos hablando de que el Señor, los deseos de tu corazón, o sea, Pero cuando tú estaba buscabas al cumpliendo. Señor, tú decías, wow, Señor, estoy buscándote, necesito una esposa. Apareció Lisa. Apareció Lisa. Señor, necesito poder mantener a mi familia que voy a empezar. Apareció el negocio. La relación con mi familia se arregló. Entonces, como quien dice, Dios fue contestando todas tus Todo. oraciones de necesidades tuyas. Completamente. En lo personal. En lo personal. Y no te voy a decir que yo no necesito nada hoy. O sea, siempre hay una necesidad. Pero como en sentido general te puedo decir que yo llegué a un estado de plenitud completa. O sea, plenitud completa, valga la redundancia. O sea, en todos los sentidos yo me sentía pleno. Y yo me sentía también, inclusive con Dios me sentía pleno. Porque como uno siempre se mantiene en comunión, el que se mantiene en comunión todo el tiempo, en el carro, cuando tú te levantas, o sea, tu vida está plena. Y yo me sentía pleno en todas las áreas de mi vida, incluyendo la vida espiritual. Pero ¿qué pasa? Que al llegar a esas añadiduras, como tú dices, y el Señor básicamente como cubrir todas esas áreas, me di cuenta que comenzó a menguar como esa euforia. La euforia, tú sabes que es algo que viene en un momento y se va. Comenzó a menguar. Te estoy hablando de después de años. Eso comenzó a menguar. A tal punto de que yo comencé a cuestionar en oración, en silencio. Esto no era evidente para absolutamente nadie, ni siquiera para mi esposo. Yo se lo dije después de que tuve la crisis. O sea, a tal punto donde yo comencé a tener una intimidad con el Señor diferente. Yo comencé a cuestionarlo. Señor, pero yo no entiendo lo que está pasando. Yo no me siento igual. Oye, no me siento igual. No me siento igual contigo. O sea, como que no le veo sentido ni siquiera a congregarme. ¿Por qué tenemos que congregarnos? O sea, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué hay que leer la palabra todos los días? O sea, porque hay que estar orando. Porque hay que orar. O sea, como que literalmente yo cuestionaba cada mínimo detalle porque le había perdido el sentido. Porque ya hasta cierto punto yo lo había tenido, como que dice, todo lo que yo en ese momento necesitaba y andaba buscando. Y eso llegó hasta un punto que yo simplemente, como quien dice, me entregué. Y entonces ese es el momento donde yo digo, bueno, me parece que espiritualmente estoy tocando fondo. Wow. Porque ya ni siquiera me importa. Bárbaro. O sea, es como que estoy en automático. Y yo creo que hay muchísima gente que llega a un punto, después de años en el Evangelio, y no es que yo soy el que más tiene, yo tengo desde el 2015, pero después de que tú tienes varios años en el Evangelio, si tú no te mantienes renovando tu mente, como dice la palabra, renovando en el entendimiento de la palabra, lamentablemente tú puedes caer en el estado donde simplemente están cayendo los mangos. Sí, están. Tú puedes caer en el estado. Los espíritus. Los espíritus inmundos. De impedir que esto se oiga. Se está manifestando en este lugar. Sí. Señor los reprenda en el nombre de Jesús. El punto es que... O sea, al final de cuentas, tú caíste como en ese vacío y te diste cuenta, en cierta forma, de realmente cómo era tu relación con Dios. Y era una relación más de tú recibir que de tú morir al yo. Jesús no era suficiente para ti. No, en verdad no. No, te puedo decir que no. Y el que me conoce, o sea, el que puede escuchar este testimonio, este pequeño testimonio, que me conoce... Todo el mundo escuchando como, ¿qué? Que Ricky pasó por eso. Se va a quedar con la boca abierta quizá, porque en verdad, vuelvo y repito, esto era algo interno. Uh-huh. No era algo externo, era algo interno. Entonces el Señor me lo ilustró de la siguiente forma. El Señor me dijo, tú entiendes que tú estabas sobre la roca, pero realmente tú habías colocado una plataforma encima de la roca.
Entonces Dios de la noche a la mañana hizo así, ¡fuap! Quitó la Y como plataforma. si fuera una hoja, hizo así, ¡fuap! Quitó la plataforma. Y ese, aunque era bajita la plataforma, esa distancia, esa caída, se sintió eterna. se sintió loco, o sea, yo no te puedo decir. O sea, yo no caí en una depresión porque, gracias a Dios, yo emocionalmente estaba muy estable. Pero fue una crisis muy fuerte, porque yo le perdí sentido a todo lo que estaba haciendo. O sea, imagínate como que yo vengo de una vida completamente secularizada, de repente Dios transforma mi cosmovisión completa, o sea, completa, y a lo que me daba sentido en la vida, de repente, como que ya, o sea, entré como en una nube, como un fogginess. O sea, yo no te puedo explicar. Ahora, lo que sí te puedo decir es que un día, una amiga hace así, me dice, Ricky, mira, tú tienes que ver esta prédica. Y me manda una prédica. Y yo en esa prédica la pongo, me acuerdo yo como hoy, estaba en el sillón de mi suegra, estoy yo sentado, de hecho yo estaba ahí sentado, yo estoy ya sentado con Lisa. Y viendo esa prédica, el Señor me ministró con un versículo o sea, Mateo 23:39, o sea, todo el mundo conoce esos pasajes por ahí, se los repasa cada rato. Imagínate, Mateo 24, que habla de los últimos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mateo 23 habla de algo que está aconteciendo previo a la declaración de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y era una confrontación de Jesús a los fariseos. Y el contexto es clave, es sumamente importante. Porque literalmente Jesús le está dando un boche fino a esa gente. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas a ese versículo específicamente, tú te das cuenta de que Jesús le está diciendo a los fariseos, mira, hasta que ustedes no me reconozcan, estoy parafraseando, hasta que ustedes no me reconozcan, ustedes no me van a ver. Y yo me quedé así como meditando así en ese versículo, mientras el que estaba predicando lo estaba desglosando. Y yo sentí que el Espíritu Santo me ministró, me dijo, si el judío, que es una representación de ese fariseo, que es una persona que se supone que conoció la verdad, pero su corazón se desvió de la verdad y no tuvo la capacidad de ver al Mesías cara a cara, si el judío que está ahí presente recibiendo esa confrontación de parte de Jesús, no va a tener la capacidad de ver a Jesús hasta que no lo reconozca. Mi pregunta es, si ellos no lo reconocen, y Jesús, obviamente ellos no lo van a ver, ¿tú lo verás? ¿Lo vas a ver tú? O sea, cuando Jesús me da esa pregunta a mí, yo automáticamente comienzo con mi mente a buscar, y espérate, déjame buscar un versículo, porque es que tú tienes que estar sustentado, espérate. Y el Espíritu Santo me llevó, a todo ojo lo verá y toda lengua confesará. Y si todo ojo lo verá y toda lengua confesará, y hay una exclusión a eso, quiere decir que es algo que va anterior a todo ojo lo verá y toda lengua confesará. Claro. Por lo tanto, si el judío no lo reconoce, entonces yo tampoco lo voy a ver. Entonces ahí empieza un cambio en mi mentalidad y un inicio del sentido de la verdadera palabra. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo me dijo, ¿te diste cuenta que hay roles y funciones que la iglesia tiene que desempeñar más allá de sí misma? Uf. ¿Te diste cuenta que hay cosas que tienen que hacer que necesitamos el entendimiento global y completo de lo que es el Evangelio para que la iglesia pueda entrar en su rol y pueda comenzar a caminar y hacer las cosas como se supone que tienen que ser? Porque eso es como un checklist. O sea, que el Señor está trazando ahí en esa cita. Literal. O sea, es como que si eso no se cumple, bueno, pues entonces yo no vengo. Y obviamente sabemos que hay 20.550 posiciones escatológicas. Me excusa, hermano, si yo estoy haciendo algo que le pueda... Está destruyendo Estoy destruyendo su escatología. Si usted no la cree, busque la palabra y simplemente estudie y pídele al Espíritu Santo que le ministre de manera particular y siéntase con su líder como usted entienda. Pero a mí particularmente, la visión de lo que es el Evangelio, ese versículo particularmente a mí me lo cambió. ¿Por qué? Porque de repente ya yo volví a tener una misión. Lo que pasa, yo diría que ya en ti se formó la realidad del llamado que se nos ha dado a nosotros como cristianos. Algo que hablábamos que me parece muy interesante es digamos, de la manera que se hace iglesia hoy en día.
Algo que desde siempre yo he sido muy, digamos, como no crítico, pero he sido muy enfático en cómo se hacía iglesia antes. Y tú ves a lo largo de las Escrituras, final de Mateo, ¿verdad? Con la Gran Comisión, tú empiezas el libro de los Hechos y tú ves que hay un deseo, hay como un fuego en la iglesia de predicarle a las personas, de que las personas que no conocen del Señor conozcan del Señor, o sea, sepan lo que yo he visto. Como yo decía, no puedo negar lo que he visto y he oído, o sea, es imposible para mí negarlo. Y había algo en ellos que no les permitía detenerse de hacer eso, o sea, era imposible para ellos detenerse. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta? Es muy fácil, y te lo voy a ilustrar con un ejemplo. Váyase Esteban. Esteban muere apedreado, pero no simplemente muere apedreado. Esteban muere viendo al Mesías sentado a la diestra del Padre. Y como buen judío, Esteban sabe lo que está viendo. Esteban está viendo a una promesa cumplida. Esteban está viendo a lo que Daniel le decía, el Hijo del Hombre. Porque el judío sabía lo que eso representaba, ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, Esteban está viendo literalmente a un hombre en el cielo. Y ver a un hombre en el cielo, lo que representaba era, simple y llanamente, la promesa se ha cumplido. Entonces, Esteban dice, lleno del Espíritu, o sea, él está viendo literalmente, o sea, todo lo que él necesitaba ver. Y fíjate que cada una de las predicaciones que tú ves en el libro de los Hechos son predicaciones expositivas desde la cruz hasta la venida. Sí. O sea, no se queda en un Jesús crucificado. O un Jesús que te está dando todo lo que tú O necesitas. en el Jesús que vino y hizo el milagro. No. La exposición de Pedro, de Pablo y de cada uno de ellos terminaba en exponer el evangelio completo. Y ese es el problema que yo he visto que nosotros tenemos como iglesia a nivel global. El evangelio no se predica completo. Se te da por porción. El evangelio se te da con cucharita. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente cuando a ti se te da con cucharita, siempre vas a sacar de contexto. Eso es un principio de hermenéutica básico. Pero nada más lo aplicamos a un bendito capítulo. Y solamente. No, ese mismo principio aplica a la Biblia completa. Tenemos que tener un panorama completo de la Biblia. Si no tenemos el panorama completo, lamentablemente hay cosas que van a carecer de sentido. Tú sabes que yo creo, viejo, que eso es lo que ha creado de que muchas personas entren en un estado similar al que tú pasaste. Como esa crisis de fe, como tú decías, o sea, y ese fue un ejemplo excelente, que como si tú hubieras creado una plataforma, o sea, de la forma que nosotros pudimos haber recibido el evangelio, o por el medio, hay veces que nosotros formamos esa plataforma, porque como tú dices, o sea, como te dan pinceladas, tú solamente conoces una parte, tú no sabes bien dónde afincarte, sino que tú creaste como esa comodidad en cómo tú te vas a subir. Y entonces lleva, y te lo digo porque, o sea, es lamentable la cantidad de personas, por ejemplo, que nos escriben. Es que es natural. Óyeme, Luis Samuel, es natural. Te lo estoy diciendo que como yo vengo, quizá por ejemplo tú que te criaste en el evangelio puedes tener una perspectiva diferente. Yo vengo de la calle, viejo. Yo vengo del desorden en todo el sentido de la palabra. Mi vida, aunque yo en teoría tenía muchas cosas organizadas, mi vida era un desorden. Entonces cuando yo llego al Señor realmente, para mí eso fue como un oasis en todo el sentido. Y realmente era muy natural que yo buscara al Señor por todas las cosas que Él estaba haciendo en mi vida. Que te podía dar. O sea, y de verdad, o sea, yo te puedo decir que desde el día 1 yo siento el amor del Señor. No, y que fíjate, Ricky, en tu vida, no fue que a ti te predicaron de esa manera. No, para nada. Pero qué cantidad de personas hay fuera que eso es lo que se le está dando. Y entonces viene este choque cuando, digamos, de que sí pasa en lo positivo, se les reorganiza todo, como te pasó a ti, y después como que, ok, y esto es todo. Pero ¿qué pasa también cuando no pasa nada de lo que le están diciendo que va a pasar? Y creo que es eso, que no hemos recibido el evangelio completo. ¿Sabes? Escuchando, tú dijiste una parte de que la gente sí que Jesús murió por mi pecado, pero hasta ahí lo dejan.
como que no entienden de principio a fin cuál es el mensaje por el cual los mártires murieron. Hablamos de la muerte, casi nadie habla de la sepultura, y eso es parte esencial según 1 Corintios 15, la resurrección. Nadie habla de la ascensión, y quizás hablamos de la segunda venida, pero tenemos dos grupos de personas, quienes oran para que sea lo más lejos posible de su tiempo de vida. La típica como que yo no me he casado todavía, Ajá. Señor, no venga. O a quienes simplemente no le importa y no es parte de Tengo la ligera impresión que esos que dicen eso no son vírgenes. No. Tengo la ligera impresión. Nosotros dije queriendo ser serio aquí. Ricky vino... Ay, No, es una impresión. Yo no estoy juzgando a nadie. No estoy juzgando a nadie. Pero si te sirve el sombrero, te lo pones. sí. En fin, o sea, te decía que o quieren que nos pasen su tiempo de vida, lo cual es muy irónico porque en la iglesia primitiva, si había un evento que no se quería perder, era ver a Jesús regresar. O tú tienes gente que simplemente en su iglesia no es parte de la cultura que se hable de Jesús va a volver. Esa es la esperanza cristiana. Yo creo que el problema ha estado... Uno siempre escucha estas canciones de muchos grupos populares. Jesús es nuestra esperanza. ¿Pero qué significa eso? Jesús es mi esperanza porque me va a dar la sanidad que quiero de este lado de la eternidad, me va a dar el milagro financiero que quiero. Por lo menos en la Biblia lo que yo veo, Jesús es la esperanza, hablando de un día Él va a volver y voy a estar con Él para siempre y el pecado no será más un problema. Esa es la esperanza cristiana, la resurrección de los muertos. Los credos de la iglesia, incluso así que terminan, nuestra esperanza está en la resurrección de los muertos y en el reino venidero. ¿Y tú sabes quién al final le pone el sello a eso? Porque a veces la gente no se escucha. Inclusive, yo me atrevo a decir, dentro de los mismos cristianos, cuando escuchan eso que tú estás diciendo, es como que hay loco, el religioso la utopía o sea, como que pareciera como que en su corazón no lo creen. Uh-huh. Pero, y aquí lanzo un reto, quien le pone el sello a esas palabras es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de toda la verdad. Sí. Y es increíble cuando tú, por ejemplo, te vas a estudiar Apocalipsis y lo contrastas con Daniel y lo contrastas con profecías en Isaías y analizas el panorama, el contexto actual, sin entrar en geopolítica necesariamente, pero simplemente siendo observador. Uh-huh. Señores, o sea, es muy evidente que el Señor está terminando de orquestar todas las cosas y se están cumpliendo las señales. Pero ¿qué pasa? Que esto pareciera como que, porque lamentablemente siempre se predicó que Cristo viene. Yo me acuerdo que yo me burlaba de las plataneras y de los... Siempre como... Jesús está viniendo así. Cristo viene, ¿no? Pero Cristo está desde el 80 viniendo, o sea... Desde Corintio. Pero obviamente, pero desde que yo tengo uso de razón, yo estoy escuchando Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y qué es lo que pasa con el don? Que se está tardando tanto. Lo que pasa es que eso es falta de entendimiento. Falta de entendimiento de la palabra. Y dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, nosotros recibiremos sabiduría. Y hay una porción de la palabra que no recuerdo ahora mismo dónde está, donde el Señor, donde te hace una invitación a que tú pidas espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y yo estoy convencido de que ahora, en este tiempo, hay un espíritu de revelación que está siendo desplegado en los hombres de Dios para poder entender las cosas que estaban reservadas para los últimos tiempos. Porque, perdóname que te interrumpa, Luis Samuel, en tu iglesia, en mi iglesia, aunque se ha predicado en uno que otro tiempo sobre la venida, la posición escatológica desde un punto de vista muy teológico, no es eso. No es eso. Es el sentido de urgencia que tiene que tener la iglesia respecto a lo que está escrito. Porque, señores, si yo estoy consciente de lo que va a pasar y veo, por ejemplo, una parábola como la que es la de las 10 vírgenes, que dicho sea de paso, está justamente después de que hay un desglose de los últimos tiempos, o sea, en Mateo 25, después de Mateo 24, ¿verdad? Qué curioso que viene esta parábola donde habla precisamente de la venida del Señor. Y si yo me analizo en ese contexto lo que quiere decir esa parábola, o sea, ¿estaré yo de un lado o del otro? No, y lo interesante es que ahí quería conectar
fíjate que normalmente la mentalidad que nosotros tenemos es como que ya yo soy una de las vírgenes, como ya yo estoy claro que yo me voy y no hay una preocupación por aquel que no se va. Y tú también mencionabas ese pasaje de que en los últimos tiempos, algo que siempre hace énfasis es que el corazón de muchos se enfriará. Sí, y a veces sí. nosotros tomamos ese versículo como que, es que la gente simplemente se va a odiar. Pero Y la gente cree que afuera espera, eso. Es dentro de la iglesia, a eso iba. Y yo creo que ese enfriamiento del corazón es lo que nosotros estamos viviendo hoy, de que, sobre todo de este lado del mundo, donde no hay persecución, todos estamos tranquilos, donde ser cristiano es cool. Exacto. Donde tu iglesia tiene una pantalla LED, tiene luces, máquina de humo, un super mega equipo de música. Si tu amor se enfría, ¿cuál va a ser la respuesta de ese amor frío? Que tú no vas a compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay amor por el prójimo. Porque si de verdad yo he entendido esto, ¿cuál es la consecuencia de una persona que no cree? Según lo que dice la palabra. Que se va a perder por la eternidad. El infierno. Y es como que yo creo que eso es donde nos hemos conectado, de que hay un grupo de personas que van a pasar una eternidad en el infierno. Y no hay como ese entendimiento. Porque de verdad, si tú lo piensas y tú dices, óyeme, esa es la verdad de que va a haber una eternidad, mi respuesta a eso debería decir, yo necesito que todo el mundo conozca eso. Y yo, por ejemplo, últimamente me he propuesto, porque me di cuenta de que como que había menguado en esa parte, de como esa necesidad como que tengo que hablar. Pero una realidad. Y yo creo que es que el corazón de la iglesia se ha enfriado en ese sentido. Es muy bonito y se ve como estamos encendidos, prendidos por Dios cuando estamos en la iglesia y estamos adorando, pero no se refleja cuando estamos fuera. Porque el tema aquí no es cuánto tiempo yo puedo pasar estudiando teología, cuánto tiempo yo puedo pasar leyendo la Biblia, cuánto tiempo yo puedo pasar de manera individual orando. Algo que me muestra la palabra es que de la manera que ellos reflejaban el amor, era por medio de esa predicación. Por medio de esa predicación dice la palabra de que cuando ellos se reunían, partían el pan, compartían las enseñanzas de los apóstoles, dice Hechos 2 que el Espíritu Santo se encargaba de ir agregando a aquellos que iban a ser contados como los santos. Siempre. O sea, en el momento que ese amor se ve reflejado no solamente entre nosotros sino hacia afuera, es donde el Espíritu Santo empieza a conectar a las personas que van a ser parte de la iglesia. Y creo que ahí cuando dice que el amor se va a apagar en muchos, es eso, como que hemos perdido y ahora el tema es como que ven aquí a este centro para que te convertamos. En vez de uno estar afuera como de manera intencional, sabiendo de que en el último día esas personas lo que van a terminar es en una eternidad apartada de Dios. Lamentablemente. Y ahí es donde tú conectas con la gran sugerencia. Sí. Porque lamentablemente se ha convertido de una comisión a una sugerencia. Pareciera, ¿verdad? La iglesia lo ha convertido en una sugerencia porque realmente no estamos... Tú sabes, estos son términos generales, no quiere decir que todo el mundo lo hace, pero se ve como un sentir colectivo de que la iglesia no está ejecutando, no está cumpliendo con esa gran comisión, porque la gente nada más lo deja en ir. Pero realmente el sello de la comisión es el discipulado. Sí. Y el discipulado, el que es discípulo, fíjate que Jesucristo, estando vivo aquí, o sea, en tierra, o sea, él mismo lo llevaba al punto final. Y parte del discipulado era, ustedes están caminando conmigo, no solamente dejaron todo atrás, no solamente yo los estoy formando, sino los estoy llevando al punto final. O sea, la historia no se queda aquí. La historia se culmina cuando yo venga. O sea, él mismo los estaba llevando en un proceso de formación, que es a lo que él llama discipulado. Y es en ese proceso de formación, cuando el Espíritu Santo viene, que los sella, ahí es donde tú ves que ellos dicen, wow, pero es que ahora es que yo entiendo esto. Y ahí es donde realmente hay una explosión evangelística. Y una acción. Yo me acuerdo, bueno, estábamos juntos, recientemente vino Marcos Vidal acá. Sí. Y él contaba un testimonio de un misionero a los países musulmanes, o estaba en un país musulmán, que él estaba con un grupo de pastores sentado a la mesa y él los escuchaba hablar de fútbol y hablar de cine. Y él está como rascándose la cabeza y en una él le dice, como alguien que está a Marcos, una pregunta. Ustedes saben que Jesús vuelve, ¿verdad? Dicen, sí. Y que el infierno es real, ¿verdad?
Sí. Y entonces, ¿por qué están hablando de fútbol en vez de... Ustedes son pastores hablando de fútbol en vez de hablar de cómo vamos a alcanzar a los perdidos? Yo siento que... Y yo voy a hablar por mí, en este caso. Puede que también le sirva eso a otra persona. A mí me falta una santa urgencia. Una santa urgencia por las vidas de aquellos que no conocen a Jesús. Porque como tú decías, el destino eterno de todo hombre, separado de la obra salvadora del Señor Jesucristo, es el infierno. Yo no lo puedo pintar de otra manera, porque si no fuese así, ¿por qué no dieron la gran comisión? Entonces, eso denota una de dos actitudes en la iglesia. O simplemente no nos importa que la gente se pierda, o no es parte de la cultura de la iglesia decirle a la gente, tenemos que, o sea, no lo creemos, tenemos que ir a alcanzar lo perdido. Mira, yo lo voy a decir claro. Para mí, entonces soy yo, Ricardo Villanueva. Para mí, el evangelio de la prosperidad hizo tanto estrago y se metió tan de lleno que sutilmente yo no creo que ahora mismo exista 2 o 3 iglesias sin evangelio de la prosperidad. Honestamente. Te lo voy a... Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Te estoy diciendo que no creo que exista. Pero una realidad. No creo que existen. Te voy a decir por qué. Para mí una iglesia sutilmente ha caído en prosperidad cuando todos los domingos no te está llevando el mensaje completo, de una u otra forma. Está bien, te la paso un domingo, te la paso 2, pero no puede ser que tú te pases 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 meses y tú no estés predicando el mensaje completo. Donde tú, y verdad, sin entrar en, porque cada quien tiene una forma, hay gente que predica de forma expositiva, hay gente que usa temas específicos, pero todo tiene que apuntar a que la gente entienda realmente qué es el evangelio. Y ese es el punto, porque al final del día, vámonos a lo práctico, ¿qué es el evangelio? La buena nueva. Entonces, el que me esté escuchando tiene que ser discipulado en la buena nueva, no en la falsa verdad. Porque la falsa verdad es que ven a donde Jesús y Él te va a sanar, te va a restaurar tu familia, te va a hacer todas las cosas que sabemos que Dios lo hace. Y yo soy testimonio de que Dios lo hace. Pero esa no es la verdad. Porque la verdad no se trata de que lo que Dios está haciendo conmigo aquí. La verdad se trata de que Él abrió el acceso para que yo recibiera salvación, y no solamente que yo lo haga, sino que me dio una encomienda de que yo le dijera, así como la samaritana, mira fulano, aquí está el que estamos esperando. Mira fulano, ven y recibe esto que es gratis. Te cuesta todo, pero al final del día el acceso está gratis. Entonces yo creo que hemos perdido ese enfoque y lo hemos limitado simplemente a una actitud misionera, que la gente entiende que hice de misiones. Hice para África, el que está aquí. 2 semanas. 2 semanas para África. A Tailandia. O a Tailandia. Un saludo a mi amiga Sara. Señores, eso está bien, perfecto, chévere. Váyase a Tailandia, váyase a África, váyase a los países musulmanes, la ventana 1040, eso es real y es necesario. ¿Tú sabías que Isaías 19, por ejemplo, que fuera interesante que en cualquier momento es un desglose bíblico de ese capítulo, te habla de que hay naciones árabes que van a acoger a los judíos en el tiempo de persecución? Que fue de lo que estuvimos hablando. ¿Y cómo lo van a acoger si el mensaje no ha llegado con ellos? Estamos hablando de naciones que son las principales naciones que tienen rebeldía en contra del pueblo judío. Y vuelvo y repito, me acusan las diferentes posiciones escatológicas, también me acusan los que creen en la doctrina del ¿cómo que se llama esto? Del reemplazo. Sabemos que ahí, o sea, dependiendo de tu postura, tú puedes tener ciertas diferencias conmigo y eso tenemos que respetarnos ahí. Ahora, lo que yo sí estoy claro es que en esas naciones, si se arma, como decimos nosotros aquí en Dominicano, si se arma un despelote, como ya sabemos que ha pasado, el real conflicto, y como sabemos que está profetizado, ¿a dónde van a ir esa gente? Van a huir al desierto. ¿Y quiénes son los que van a recibir esa gente? Señora, la gente que está llena del Espíritu, que están en esas naciones, que recibieron a Cristo. ¿Y tú sabes qué va a pasar en ese momento? Que en esos hogares, a esos judíos, ¿tú sabes lo que se les va a predicar? La verdad.
¿Tú sabes lo que va a pasar en esos lugares de persecución? Que Jesucristo se le va a revelar. Pero nosotros vemos los testimonios todos los días de árabes que Dios se le aparece en sueños. Jesucristo y terminan convirtiéndose. Señores, tenemos que creer en la sobrenaturalidad del Señor y de las cosas que Dios está haciendo hoy. Y que la diferencia con nosotros es que uno aquí se convierte y vive su vida igualito. Pero allá, o sea, el convertirse es una sentencia de muerte. Porque lamentablemente nuestra cultura occidental, o sea, venimos de con una raíz demasiado atea ya, que la gente ya, o sea, ni siquiera es ateísmo, es apatía. Es que la gente vive para lo suyo. A la gente no le importa nada. O sea, cuando el ser humano llega a un estado de bienestar, ese estado de plenitud, lamentablemente, si usted no tiene su pie sobre la roca, no sobre la cruz, no sobre la tierra, sobre la roca, o sea, usted entiende y conoce el Evangelio, usted no va a tener el sentido de urgencia de salir a predicar la palabra y no solamente predicarla, sino encargarse de que quien se le está predicando sea discipulado. Y ahí es donde yo entiendo que nosotros tenemos que retomar la visión. ¿Qué me importa si las iglesias no se llenan? ¿Qué me importa si la gente, el que está escuchando, quizá no le va a gustar ese mensaje? Es que ese es el mensaje. Uh-huh. Porque lo otro es una distorsión sutil del propósito de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué tú le dirías entonces a las personas, para ir cerrando, cómo tú pasas de la gran sugerencia a la gran comisión? Yo, lo primero que le exhortaría a quienes nos están escuchando es, váyase a la oración y pídale genuinamente al Señor que usted se pueda ver en el reflejo cómo está la condición de su corazón y sea honesto con usted mismo. ¿Por qué yo estoy buscando al Señor? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? O sea, ¿por qué cuál es el deseo de por qué yo hago lo que hago para Dios? O busco al Señor, o creo en el Señor. Número 2, pídale a Dios espíritu de revelación. Porque yo creo, honestamente, cuando comencé a orar intencionalmente en ese sentido, literalmente, Luis Manuel, yo abro la Biblia y yo en todos los lugares de la Biblia yo puedo ver cómo el plan de Dios se interconecta. Uh-huh. Y ya pasamos de un propósito individual a un propósito colectivo. Y si mi propósito individual no se alinea al propósito colectivo, entonces váyase a la oración porque hay algo que usted está escuchando mal. Porque Dios no se contradice. Y realmente por lo que Dios está haciendo es por su iglesia. Y todo tiene que estar alineado a lo que Dios va a hacer con su iglesia. Pero lo que Dios va a hacer con su iglesia está vinculado a la venida de Él. O sea, la iglesia en sí misma carece de propósito si no tiene claro de cuál es su rol. Si hoy, donde usted está sentado, no es para que salga corriendo de su iglesia, ojo, porque fíjate que fui muy fuerte en el sentido de... No, y fui muy fuerte en el sentido de que yo creo que prácticamente todas las iglesias esta doctrina ha permeado. O sea, creo que casi en todos los lugares. No es para que usted salga corriendo. Todo lo contrario. De hecho, uno de mis propósitos de vida, yo he entendido esto, uno de mis propósitos de vida es ser puente del cuerpo. Y yo creo que el Señor está llamando y está levantando gente dentro de cada iglesia para que podamos ser puente. ¿Por qué? Porque necesitamos entender el plan colectivo del Señor. Tenemos que comenzarnos a vernos como cuerpo. Y no solamente vernos como cuerpo, sino ¿qué tengo yo que hacer hoy de cara a lo que va a pasar mañana? Esos son el tipo de preguntas que tenemos que comenzar a hacernos. O sea, ok, conocemos el futuro porque ya entendemos el plan. Conocemos el futuro porque ya entendemos dónde va a estar parada la iglesia, independientemente de que usted crea que si se va o no se va, que si se va a arrebatar, que si va a estar en la tribulación. Yo tengo mi postura, no la voy a decir aquí. Estudie usted la palabra y saque sus propias conclusiones. ¿Cuál es la de Santos Herejes, Samuel? Nosotros nos quedamos. Nosotros vamos a pasar por la tribulación. Somos post-tribulacionarios. Vamos a pasar. Bueno, pero nada. Yo me uno a tu clan. Bienvenido al club. Ya que lo dijiste, bueno, yo me uno a tu clan. Era por si acaso, tú sabes. No. Yo me uno a tu clan. ¿Por qué? Al final, ¿tú sabes qué? Si usted cree
que usted no va a pasar por la tribulación, tenga mucho cuidado con algo. Eso es lo único que le voy a decir. No pierda el sentido de urgencia, de hacer el llamado. El llamado a evangelizar y a ser discípulo. Es muy fácil, entendiendo que yo me voy y no voy a pasar por ese tema, es muy fácil yo quedarme cómodo, porque No como yo me voy, entonces el ser humano tiene una tendencia muy egoísta, porque esa es nuestra naturaleza caída. Ahora, si yo tengo claridad en el rol de la iglesia de cara a la venida del Señor, y señores, no se queda en la venida tampoco, se queda en lo que va a pasar en una vida eterna. O sea, estudie lo que Dios dice en su palabra que va a pasar en la vida eterna. Enamórese de lo que dice la palabra de la eternidad, o sea, cómo va a ser la eternidad. Visualícese en una eternidad. Haga la eternidad una realidad en su vida y en su corazón. Porque ese es el problema, que nos quedamos aquí nada más, en lo que yo necesito hoy. No estamos entendiendo lo que va a pasar mañana. De lo corto que es esto. Nada, yo no sé, Rafa, si tú tienes algo que decir. Yo creo que lo que se tiene que decir se dijo. Se dijo. Nada, Ricky, viejo, gracias por estar aquí con nosotros. Excelente. Yo quiero terminar con algo. No, dale. Yo quiero terminar con algo. Usted me va escuchando, o sea, me escucha esta conversación bien, quizá emotiva o con mucha, no sé, euforia, o llámale como usted le quiera llamar. Pero ese es el sentido de urgencia que yo entiendo que el Espíritu Santo está impregnando y que necesitamos en la iglesia. Ese sentido de urgencia es algo necesario. Y honestamente, no es que todo, como lo dije ahorita, no es que en cada sermón tiene que haber un desglose del plan que Dios... O sea, no es eso. Pero si usted está sentado en un lugar donde usted ve que no se le está explicando, no se le está dando doctrina, ni siquiera escatológica, es el sentir de lo que va a pasar en los últimos tiempos, no salga corriendo, órele al Señor. Quizás usted es la respuesta. Quizás Dios te está llamando a despertar en ese sentido y abre una célula. Siéntate con tus líderes, siéntate con tus pastores o con los hermanos de la iglesia y promueve de que se predique, aunque sea de manera parcial, que se predique el mensaje de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es necesario levantar el sentido de urgencia en la iglesia. Dice que las vírgenes estaban ¿qué? Durmiendo. Creo que es un tiempo de despertar del sueño. Nada más que agregar. Eso estuvo tremendo. Y nada, señores, gracias por escucharnos. Ya ustedes saben, dejen la gran sugerencia y métanse en la gran comisión. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio de Santos y Herejes. Chao. ¿No era santo y cómo era? Vivir con herejes. Vivir con herejes.